Ya se está grabando. Entonces, con respecto al sistema óseo, vamos a hacer un recordaris de las técnicas de imagen. Sabemos que las ideales son radiografía y tomografía para lo que es hueso o lo que no son partes blandas. Entonces, en la radiografía podemos evaluar lo que son las alteraciones de la densidad, alteraciones de la estructura, signos de proliferación, topografía de las lesiones. En la tomografía ya lo hacemos generalmente para lo que son tumores, lesiones en huesos planos, pelvis, artrosis, de articulaciones complejas. Un datito interesante acá son las fracturas de estrés, que las vamos a ver más adelante, pero acá el gold standard va a ser la resonancia magnética. O sea, una fractura, o sea, si yo me parto mi cúbito en dos, se va a ver en una radiografía. Pero hay algo interesante que son las fracturas de estrés, que es como por cronicidad. Son como fracturas crónicas que en una radiografía el hueso se ve normal, sin embargo, hay una clínica. Generalmente es la fractura de estrés. Algo ya más específico lo podemos ver en la resonancia magnética, ¿no? Pueden haber tumores en la imagen, o sea, es la imagen preferida para la estratificación de tumores y evaluación preoperatoria. Hay una mayor precisión que en la radiografía para las fracturas de estrés, lesiones intraarticulares, necrosis aséptica y dolor neuropático. Otras pruebas de imagen en lo que tiene que ver con sistema óseo es la artroresonancia. Una resonancia básicamente de las articulaciones, también puede ser una ultrasonografía articular, que es básicamente la ecografía en la articulación. Esto generalmente en derrame articular. ¿Por qué? Porque el derrame articular es líquido, ya es blando. Entonces, por eso la ecografía. También se usa como guía de punción, inflamación sinovial, erosiones no visibles en radiografía y detección de cuerpos extraños. Lo de guía de punción es interesante porque antes, por ejemplo, para drenar un derrame pleural se hacía así nomás, ¿no? A ciegas. Actualmente ya el gold standard es hacerlo con una eco guiada. O sea, eso lo van a ver en Medicina 2, pero se indica que se tiene que hacer con la ecografía, por ejemplo. Bueno, la artroresonancia, hay una punción, una inyección de contraste paramagnético en la cual se distiende la articulación y bueno, se evalúan los cuerpos libres interauriculares, lesiones osteocondrales y el cartílago articular. Medicina nuclear es también para fracturas de estrés y como otras patologías, pero esto no se usa tanto, ¿no? O sea, bueno, no se lo van a preguntar tanto, es más como para que lo conozcan. También la emisión de positrones, la tomografía por emisión de positrones, esto generalmente es para lo que es metástasis, actividad metastásica. Esto se los mencioné, es una escena de Bajo la misma estrella que básicamente dice que se ilumina como árbol, o sea, se ilumina como árbol de Navidad. Eso es lo que pasa con las metástasis en la radiografía, tipo la imagen se comienza como a iluminar en varias partes y es básicamente por la metástasis. Ahora, tipos de placa. Hay varias maneras de tomar una radiografía. No sé si alguno alguna vez ha tenido una caída. Yo creo que todo el mundo, la mayor parte de acá, se ha caído alguna vez y ha terminado la emergencia tomándose alguna placa. En sí, cuando evaluamos una placa, vamos a evaluar la alineación hueso, cartílago, partes blandas. Porque, por ejemplo, si hay una fractura, hay signos directos, o sea, el hueso roto, pero también van a haber signos indirectos, que es como la inflamación, por ejemplo. No sé si se acuerdan la triada de Celso, una parte es el tumor, entonces es como que yo no veo acá mi hueso, pero imaginemos que tengo el brazo hinchado, pues puedo pensar que puede haber algo, ¿no? O sea, es un signo indirecto. Luego, las proyecciones. Se deben indicar al menos 2 proyecciones perpendiculares entre sí. O sea, tengo que tomarle la foto, porque la placa es como una fotito, de dos maneras completamente diferentes. O sea, porque, por ejemplo, la anteroposterior y la posteroanterior. Todo tórax, lo que veíamos eran radiografías posteroanteriores generalmente. Si se dan cuenta, esa es una anteroposterior, o sea, la foto está desde adelante, de adelante para atrás. En cambio, en la posteroanterior es de atrás para adelante. Y si se dan cuenta, hay una diferencia con las clavículas. Sí se puede como que llegar a diferenciar, sobre todo yo lo saco por las clavículas, porque miren la inclinación acá, por el hecho de que tenemos que juntarlas, pero en sí, gold standard de tórax es posteroanterior. Estas son algunas, como que ejemplos, ¿no? Acá se ve con mayor claridad la diferencia, ¿no?
miren las clavículas, la inclinación que tienen, y acá están rectas, ¿no? Como se presentan cuando estamos viendo a una persona de frente. También tenemos las de evaluación funcional. Estas son más que otra cosa morfológicas, ¿no? Pero tenemos también las de evaluación funcional, que sobre todo es en la columna, hiperextensión e hiperflexación. Acá vemos la funcionalidad, porque puede ser que yo tome una foto, una radiografía morfológica, y no haya quizás una pinza o una punción del nervio, o no haya anormalidades en el hueso, pero cuando tenemos una hiperflexión, una hiperextensión, sí hay algún pinzamiento. Entonces, es también relevante una evaluación funcional. También está la oblicua, que es como que de ladito, ¿no? Porque, a ver, o sea, yo puedo tomar, o sea, la radiografía, por ejemplo, así, y así yo no tengo nada, porque la fractura está acá, ¿no? O sea, tengo que tomarla de dos maneras diferentes. Esto justo lo vamos a aclarar en un ratito, vamos a hablar más de eso, así que no se preocupen. Y, bueno, edad ósea es un tema interesante. Antes de comenzar con lo complejo, hablamos de esto. Esto es más que otra cosa memoria. Acá no hay mucho que entender porque no les van a hacer decir cuántos años tiene esta, o sea, no. O sea, lo que van a hacer es aprender los métodos por los cuales se puede calcular la edad ósea. Se necesitan radiografías de la mano y muñeca no dominante. O sea, si yo soy diestra, de mi mano izquierda. Anteroposterior, más carpo, metacarpo, falange, radio, cúbito. O sea, tiene que entrar toda la mano, desde la punta de mi dedo hasta mínimo que se vea mi radio y mi cúbito. Nos estima la madurez biológica y estructural del individuo. Se usa para predicción de estatura final, diagnóstico, tratamiento y monitoreo de trastornos endocrinos y de crecimiento. Entonces tenemos tres formas. Un atlas, que es básicamente, me toman la radiografía y buscan una radiografía que se parezca a la mía en el atlas. Entonces, si la de 2 años se parece a la mía, yo tengo 2 años, ¿no? Una cosa así. O sea, es un poco tedioso ese método. También tenemos, por puntuación, es el método de Tanner-Whitehouse, que básicamente suma los puntos de cada hueso. O sea, es algo complejo que no van a hacer, pero es como que para que sepan cómo se hace, ¿no? Y bueno, computarizado, el Bone Expert es básicamente automatizado. Es como que yo subo una foto y me dice, tienes, como los filtros esos que a veces salen en TikTok. Como que subes una foto y te dice, parece de 50 años. Como que, ya, no, gracias, ¿no? Algo así. Alteraciones óseas. Tenemos alteraciones de mayor densidad y de menor densidad. Vamos a hablar de ambas y, bueno, las características de cada una. La osteomalacia es un déficit de vitamina D. Vamos a tener huesos suaves, incurvados, trabéculas borrosas, una pobre diferenciación corticomedular, líneas de Lusser, que las vemos acá. Vendría a ser articulación coxofemoral, que es donde generalmente se ven, pero no sé si ven estas líneas. Estas líneas son las líneas de Lusser, que son características de la osteomalacia, ¿no? Parecen fracturas o pseudofracturas, y bueno, generalmente en pelvis, lumbar y piernas. Está presente en esta, sobre todo en la coxofemoral, ¿no? Esto también se da con lo que es osteopenia y osteoporosis, o sea, que predomina en esas zonas. Una pérdida progresiva de masa ósea generalizada, hay un aumento del riesgo de fractura predominante en columna, pelvis, fémur y húmero. Esta pérdida puede ser una osteopenia o una osteoporosis. Hay un grado, pero no les quiero decir porque a mí me pasó el ciclo pasado que la asesora dijo de 3.5 a 2 es osteopenia y de 2 para abajo es osteoporosis. No me acuerdo los números, pero dijo algo así. Entonces yo decía que osteopenia no era lo mismo que osteoporosis y me equivoqué en el examen. Pero, o sea, para grandes rasgos son lo mismo. Solamente que como que en la osteopenia hay un poquito más, ¿no? O sea, no está tan grave. En la osteoporosis ya estamos más graves, ¿no? Es como que un estadio previo. Es como hipoxia y insuficiencia respiratoria. O sea, como que son lo mismo, pero no son lo mismo. No sé si me dejo entender. Bueno, en la osteopenia va a haber una estriación vertical de las trabéculas óseas, acuñamiento y biconvexidad de las vértebras. Estas vértebras, no sé si ven que acá es como, está para arriba y acá para abajo. Entonces, eso es lo característico. Voy a dibujar. Ya, bueno,
esto se ve acá en esta creo que se ve más, porque yo sí veo que es una biconvexidad, o sea, es convexo en ambos lados. Y bueno, osteoporosis, una refracción reabsorción endóstica, de periarticular, o sea que se va perdiendo como que esta densidad del hueso cerca de las articulaciones, adelgazamiento del córtex y reducción secundaria de la masa muscular. O sea, ya es algo más de la senescencia humana, ¿no? Generalmente, a menos que sea algo patológico. A ver, luego tenemos la destrucción ósea, que es la osteólisis. Tenemos los osteoblastos y los osteoclastos, ¿no? Pero, lisis, destrucción. Blasto va a ser construcción. Perdón, claro, sin construcción. Entonces, una destrucción ósea se puede dar por el mieloma múltiple, que va a haber característico huesos, huecos en el hueso, y bueno, son palpables en el cráneo. Ese es un... ¿Pasó algo? Espérenme. ¿Cómo se ve en osteoporosis? Es que son lo mismo, pero mira, lo que le van a poner generalmente es esto. Le van a poner la columna y van a poner una biconvexidad. Esta columna es de una osteoporosis. En la osteoporosis hay osteopenia, ¿no? Porque hay como que menor osificación, una deosificación. O sea, como que el hueso es menos hueso, por así decirlo, o sea, de una manera más simple. Y en las articulaciones, no sé si ven que acá está más blanco. Se ve blanco porque es hueso, ¿no? Porque acá se ve menos blanco si se supone que es el mismo hueso. Se ve menos blanco porque hay como que menos, no sé si decir, sí es calcio, me parece. Sí es calcio, o sea, hay menos calcio, ¿no? Entonces, por eso se ve menos blanco, ¿no? Como les dije, la deosificación periarticular, cerca de las articulaciones. No sé si han visto que hay como bastantes personas mayores que tienen, sobre todo mujeres, trasplante de cadera o que algo en la cadera. Es por eso, ¿no? Porque hay fracturas o microfracturas por la osteoporosis. Entonces, por eso yo me acuerdo que es a predominio de pelvis y fémur. Sobre todo yo me acuerdo de pelvis y fémur, pero también puede haber en la columna, como estamos viendo acá, y en el húmero. Bueno, esto del mieloma múltiple yo me acordaba porque yo decía que era un cráneo en forma de Minnie Mouse. Acá no se ve tanto, pero no sé si ven como que los huequitos, que son los huequitos en el hueso palpables en el cráneo, en el examen físico, eso lo ven en semio. O sea, si tienen la oportunidad de tener un paciente con diagnóstico de mieloma múltiple, sobre todo en MINSA creo que hay, traten de pedirle a su doctor para palparlo, porque se supone que cuando tú palpas, yo todavía no palpo ningún mieloma múltiple, sientes los huequitos. Entonces, yo digo que es cráneo en forma de Minnie Mouse. Si les ayuda a acordarse, huequitos, o sea, cuando vean estas imágenes, piensan en mieloma múltiple directo. Luego tenemos las de mayor densidad. Todo esto es una reducción, una osteólisis o una deosificación. Acá tenemos las de mayor densidad, o sea, por ejemplo, la osteosclerosis localizada. Puede haber un infarto óseo o leucemia, bandas opacas transversales en metáfisis y longitudinales en el córtex o focos de radiotransparencia. Miren, o sea, por ejemplo, acá vemos un foco de radiotransparencia. ¿Por qué? Porque toda esta parte está más blanca de lo usual. O sea, lo usual hubiese sido esto, encontrarlo de este color, por así decirlo, ¿no? O sea, más gris, pero como que se ha puesto más, se ha esclerosado la otra parte, entonces por contraste se ve más claro. También tenemos las líneas acá, como dice en metáfisis, o sea, en la parte de acá, entre la epífisis y la diáfisis, que son como que más opacas, o sea, se ven más blancos. Bueno, la osteopetrosis, acá tenemos displasia ósea hereditaria, donde hay un aumento difuso de la densidad ósea, o sea, no es localizado, y el aspecto del hueso, aspecto de hueso en hueso, vértebras tipo sándwich y calcificaciones. Esto también es característico de que se presenten múltiples fracturas. Esta imagen yo creo que es bastante clara. O sea, yo al principio no vi un sándwich, pero
sí como que si te esfuerzas ves un sándwich, ¿no? O sea, pero sí se ve algo raro, ¿no? Lo importante es que se ve algo raro y bueno, se llama vértebras tipo sándwich, tal cual. Entonces, esta imagen la tienen que asociar a esto, a osteopetrosis. Bueno, otra enfermedad que se asocia con mayor densidad ósea es Paget o la ostitis deformante. Hay una inflamación y deformación del hueso en la fase esclerótica, un aumento de la densidad con alteraciones de las trabéculas y un aumento del tamaño. Va a haber la presencia de vértebra de marfil, sin embargo no es patognomónica, porque la vértebra de marfil está, pero en un montón de patologías de mayor densidad, por ejemplo, las que las vamos a ver un poquito más adelante, pero o sea, no es característico. O sea, si yo veo vértebra de marfil, no voy a pensar en Paget, o sea, Paget como diagnóstico diferencial, pero pueden haber más, ¿no? O sea, la vértebra de marfil no me indica nada. Es como decir que tiene fiebre, ¿no? O sea, ¿por qué? Puede ser por una etiología bacteriana o viral, o sea, diferentes, ¿no? Las neoplasias osteoblásticas. Blástico es lo opuesto a lítico o lisis. Entonces, blástico es como construcción. O sea, en lugar de destruir, construye, hace que el hueso sea más denso. Una densidad aumentada, depósitos nodulares de tamaño variable, vértebras tuertas y vértebra de marfil también. Sin aumento del tamaño del cuerpo. O sea, no es que comience a crecer hueso, como que el hueso se haga más grueso ni nada, simplemente como que se densifica más. Porque todo esto de que se ve blanco, se ve negro, es por densidades al fin y al cabo. Entonces, mientras más denso, más blanco. Por eso hay un aclaramiento en la osteoporosis, ¿no? Porque es menos denso. Generalmente la etiología es carcinoma de próstata. Entonces, cuando vean algo de próstata en este parcial, van a pensar en una metástasis osteoblástica. Y bueno, también tenemos la osteopoiquilocitosis, que es una alteración hereditaria que presenta múltiples áreas de densidad aumentada con bordes definidos y distribuidas difuso y simétricamente en metáfisis y epífisis, o sea, en la puntita y en el cuellito del hueso. Pasamos a lo que es malformaciones congénitas. Entonces, preguntas, aparte de la que me hicieron por el chat, perdón por no preguntar si había quedado claro o les gustaría que repita algo, si no pasamos a lo que es malformaciones congénitas. Si tienen preguntas, mejor por el chat, porque así como que suena y ya yo estoy atenta y la contesto, ¿no? Ya, entonces pasamos a malformaciones congénitas. Nos hablan que son alteraciones del desarrollo embrionario y fetal. Estas son como definiciones, pero no es que hayan ejemplos, entonces es como, hay 4 tipos. Disrupciones, estructuras con correcto desarrollo que terminaron destruyéndose por bridas o hipoperfusión. Las bridas son como unas liguitas, por así decirlo. Es como, imaginemos en el crecimiento fetal, que a los 3 meses en la pseudomanito que tiene, como que ahí le ponen una liga, una pulsera de ese tamaño. El feto va a seguir creciendo, pero esto lo va básicamente a estrangular, perdiendo la función, ¿no? Una disrupción. O sea, que se interrumpe un desarrollo normal. Hay malformaciones, desarrollo de la forma del órgano alterado hasta la semana 8, deformaciones, estructuras con correcto desarrollo que pierden su forma normal en la semana 9 o hasta la semana 40, y las displasias, que son una alteración de la formación de los tejidos, que se manifiestan en el crecimiento postnatal. Esto ya es más a nivel tisular, ¿no? Macromicrocefalia, creo que se nota bastante en una radiografía de cráneo, y las alteraciones de craneosinostosis las vamos a ver la próxima semana, pero la craneosinostosis es, o sea, cuando nacemos con las fontanelas abiertas. No me acuerdo en qué mes se cierra, pero, o sea, los huesos del cráneo nacen separados y se van a juntar posparto. Entonces, a veces sucede que el frontal y el temporal se juntan antes. Entonces, queda como que medio deforme el cráneo. Esa es una malformación que vamos a ver la siguiente semana. Así que creo que esta semana tampoco lo tocan, no tocan en neuro, por eso se los menciono, se los adelanto, pero no lo explico todavía.
Luego tenemos la disocitosis cleidocraneal, trastorno autosómico dominante, donde hay una agenesia clavicular, un tórax acampanado, fontanelas amplias, retraso o ausencia de la osificación de las ramas del pubis e hipoplasia de las alas ilíacas. Hay un actor de Stranger Things que tiene esto, que no tiene clavículas. Bueno, se llama así, ¿no? No es que haya algo característico, pero como vemos, ausencia de osificación de las ramas del pubis. O sea, no vemos acá una articulación coxofemoral bien definida, porque no hay osificación, o sea, no hay hueso. Bueno, agenesia clavicular, no tiene clavículas. Entonces, acá vemos que no hay clavículas, ¿no? Esas son las características. De ahí tenemos espondilosis, espondilolistesis, falta del cierre de los elementos posteriores de la columna. Como que no empalman correctamente las vértebras, ¿no? Entonces, vendría a ser patológico. Y bueno, la espondilolistesis es el desplazamiento de una vértebra sobre la otra. Acá se puede ver un poquito, ¿no? Pero sí entiendo que no puede llegar a no ser muy claro. Es más que otra cosa aprenderse las definiciones. También tenemos el síndrome de Klippel o cuello corto, que es básicamente una fusión vertebral cervical. Me parece que igual esto lo vamos a tocar más en la clase de neuro, porque vemos también columna. Y ahí les digo como que con el nombre, o sea, ¿qué pasa si se junta la 1 con la 2? O sea, hablando de vértebras, ¿no? Entonces, no se asusten por no explicarlo también ahorita. De ahí tenemos el pectum excavatum, que es una hipoformación de la caja torácica. Y literalmente yo tenía un amigo que tenía el pectum excavatum y tenía como que un hueco en el pecho. O sea, como que era como, o sea, tenía sí, era un hueco, o sea, era como más hundido en esa parte. Pero no es que quite funcionalidad ni nada, simplemente es como una característica. Bueno, luxación congénita de cadera aparece desde el nacimiento hasta el inicio de la marcha. Bueno, esta vamos a ver que es la pelvis chiquita y bueno, se ve, chiquita me refiero porque es un niño, un bebé, ¿no? Y sí se ve como la diferencia. Por eso siempre evaluamos la simetría. Morquio o mucopolisacaridosis. Hay un déficit de enzimas para el catabolismo de los mucopolisacáridos de 1 a 2 años, hay un tórax corto, miembros largos, platispondilosis, cifosis lumbar, tórax en quilla, alteraciones metafisiarias, alas ilíacas pequeñas y coxa valga. En esto no se asusten porque por eso tampoco profundicé en lo que es más las cardiocongénitas, porque no suelen tomarlo, dentro de todo no suelen tomarlo, porque también ya es bien específico, pero sí es bueno tenerlo o leerlo. Displasia epificiaria múltiple, alteración del desarrollo normal de los núcleos, hay un daño en las epífisis, hay genu valgum, manos y pies con aspecto deforme, nódulos globulosos y anchos, epífisis achatadas en fémur y tibia. Acá vemos como que los huesos están como que quizás un poquito anchos y como en las puntitas, los extremos, las epífisis están dañadas. Ah, no, perdón. Ahí vamos a aclarar qué es epífisis y qué es diáfisis. Bueno, también tenemos la displasia espondiloepificiaria, que hay una alteración en epífisis y en la columna vertebral, coxa vara, genuvarum, tórax corto y en lomo de burro. O sea, como que encorvado, ¿no? Y una hipoplasia de la apófisis odontoides. O sea, esto no se ve acá, la apófisis odontoides, ¿no? Pero esas son las características, ¿no?, de la patología. La condroplasia, eso sí suele venir, pero lo ponen con bastante clínica. La mano entre dientes es el característico. Hay una falla en un gen. Es básicamente estas personas que son enanas, o se conocen o se les dice enanos, no sé, vulgarmente, porque el nombre es acondroplasia. Presentan manos entre dientes, tipo estrellas de mar, los fémures cortos, hay una hiperlaxitud, huesos ilíacos en orejas de elefante, o sea que la parte de los huesos ilíacos va a ser bastante amplia. Una frente abombada, un puente nasal plano, por eso es que tienen la característica facial similar. Hay una macrocefalia en proporción al cuerpo, un foramen magno pequeño, un prognatismo mandibular y una hiperlaxitud. La osteogénesis imperfecta es una alteración del colágeno y de los osteoblastos, presentan fracturas intrauterinas múltiples, osteopenia, hiperlaxitud, alteración de la osificación craneal.
asociada a múltiples huesos peroneanos. Fémur en acordeón es básicamente esto, que el fémur se dobla, con líneas escleróticas, o sea, de mayor osificación, o sea, que se van a ver más blancas, y bueno, coxa vara. Y bueno, esto sí es más sencillo, entonces suelen preguntar la polidactilia y la sindactilia. Polidactilia, más de 5 dedos, o sea, con huesito tiene que ser, ¿no? Como en esta foto. Y bueno, la sindactilia, menos de 5 dedos. Simple es que se junta solo la piel, pero hay 5 huesos. O sea, en este caso, bueno, no sé si se puede hacer una cirugía acá, pero como que hay una forma, tipo, si no hubiera piel, tendremos 1, 2, 3, 4, 5. Pero en cambio en una compleja hay menos de 5 huesos, tenemos 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces nuestro paciente se ve algo así. Esta foto es claramente editada, pero es como para que se entienda la diferencia, ¿no? En el pasito les puse una así, era una sindactilia simple, porque era como, no sé si han visto que a veces hay gente con sindactilia que se tatúa en una tijerita, porque los dedos están juntos, y es como una tijerita, ¿no? O sea, porque si cortan esa parte, por así decirlo, tienen 5 dedos, ¿no? Pero lo normal es que esté, bueno, no lo normal, no, lo que pasa en este caso es que se junta por la piel. Eso es malformaciones congénitas, y vamos a pasar a lesiones óseas. Vamos a diferenciar lo que es agresivo de lo que es benigno o no agresivo. Todo igual es en probabilidades, ¿no? Porque puede haber una con bordes mal definidos, con una zona de transición amplia, que sea benigna, sí, pero más probablemente, si tenemos esas características, sea maligna. Entonces, bueno, las lesiones agresivas van a ser neoplasias primarias, secundarias, metáfisis. Van a haber bordes mal definidos. O sea, no se puede dibujar, ¿no? Es como que, así como en pato, ¿se acuerdan que nos hacían dibujar como que la placa histológica y a veces es como que no veíamos nada y igual teníamos que dibujar? Ya, algo así. O sea, acá está bien difícil de dibujar, en cambio acá, por ejemplo, lo vemos, o sea, bueno, o sea, igual está difícil, ¿no? Pero quizás es porque yo no sé dibujar, pero yo creo que sí se puede dibujar, ¿no? Hay una diferencia. Compromiso de tejidos blandos, o sea, no se queda dentro del hueso, sino acá ya vemos que hay este compromiso del tejido blando, de las partes blandas. Tenemos una zona de transición amplia. La zona de transición es básicamente la línea con la que yo dibujo, ¿no? Entonces es como, o sea, ¿qué es lesión y qué no? Esa es la zona de transición. En cambio, acá está súper delgada. Esto yo sé que ya no es lesión y esto sé que es lesión. No lesión, lesión. O sea, está súper delgada. En cambio, acá yo pongo mi cursor acá y no estoy segura si estoy tocando lesión o no. Acá yo creo que ya no hay lesión, pero no estoy tan segura porque la lesión, la zona de transición es amplia, ¿no? O sea, no está claramente definida. Y bueno, generalmente cursan con la reacción perióstica expansiva. La reacción perióstica la vamos a ver en unas diapos más. Entonces, básicamente es los bordes lo que lo diferencian. Los bordes son borde mal definido. Es lo mismo parecido a una zona de transición amplia o gruesa. Amplia es como amplio, o sea, grueso, ¿no? Sinónimos. En cambio, en una lesión benigna vamos a tener los bordes bien definidos y una zona de transición estrecha o delgada. Como les dije acá, esto parece hecho con un fine pen, ¿no? O sea, una línea delgadita que o sea, con un plumón grueso no lo podría hacer, ¿no? Este plumón grueso, plumón delgado. Lo más brusco, lo más tosco es agresivo probablemente, porque encima tienen un crecimiento rápido. O sea, piénsenlo así, o sea, cuando yo estoy haciendo algo apurado, rápido, va a quedar algo hecho brusco. Entonces, ¿cuál es el problema del cáncer? Que el cáncer avanza rápido. Entonces como que al crecer rápido lo hace todo apurado y queda feo, ¿no? Sí, lo que es zona de transición amplia, bordes mal definidos, que son, o sea, asócienlo siempre a algo malo, ¿no? Algo mal hecho, o sea, que ha avanzado como ha podido. En cambio, algo que ha crecido poco a poco, o sea, un crecimiento lento, zona de transición estrecha, línea delgadita, benigno. También tenemos, bueno, características por localización, epífisis, metáfisis, diáfisis.
o sea, en qué parte del hueso está. Esa es la localización anatómica, o sea, la división anatómica, que también la vamos a revisar en fracturas, ¿no? Y la localización topográfica. Quiero ver la hora, ya estamos bien. Intramedular o cortical. Esas son las dos, ¿no? Intramedular se entiende que es en la médula del hueso, ¿no? En el hueso. Y cortical ya es en las corticales. Las corticales van a ser como que el bordecito del hueso, o sea, lo que está como que alrededor del hueso. Puede ser central o excéntrica, que es ya como que casi la intramedular, ¿no? Ya casi tocando la cortical. La cortical siempre va a estar en contacto con las partes blancas, y las blandas, perdón, y puede ser cortical netamente o yuxtacortical, que como que ya está invadiendo partes blandas, ¿no? Entonces, aquí, por lo que hemos visto, por ejemplo, esta que está invadiendo partes blandas es característica maligna, ¿no? Luego tenemos el patrón destructivo. Tenemos 3. Vamos del más probablemente benigno al más probablemente maligno. Entonces, patrón geográfico es básicamente bordes definidos que se pueden dibujar. O sea, acá la lesión está bien delimitada. Yo sé dónde está la lesión, ¿no? Luego tenemos el patrón apolillado. Yo estoy poniendo mi cursor acá y yo no sé si estoy poniendo en una zona sana o en una zona enferma. Las múltiples imágenes radiolúcidas es esto básicamente, las múltiples imágenes radiolúcidas. Lucidez era negro, o sea, que no sé si ven que como está como jaspeadito, como si fuese la piel de una manzana que tiene como puntitos. Si estas como que, vamos a decirle bolitas, ¿no? Porque sí, no sé si se ven como bolitas. Estas bolitas radiolúcidas o negritas son mayores a 2 milímetros. Esto va a ser agresivo, pero si las bolitas son menores a 2 milímetros, son mucho más chiquitas, como que esto es con zoom, por así decirlo, esto es sin zoom, menos de 2 milímetros ya es muy agresiva y casi siempre maligna. O sea, pasamos de frecuentemente maligna a casi siempre maligna. Y la última es el patrón ya permeativo, ¿no? Que estas múltiples imágenes radiolúcidas mal definidas están menores a 2 milímetros. Luego tenemos lo que es la matriz. Tenemos la matriz condroide, que es una calcificación dentro de una lesión en forma de coma en C o en anillos o arcos. La matriz osteoide y la matriz fibrosa. La matriz osteoide tenemos un aumento homogéneo de la densidad del hueso en masa de tejidos blandos. Y en la fibrosa tenemos un aspecto difuso, difuminado de vidrio ilustrado, generalmente de tumores. Esto generalmente no lo toman, pero igual es bueno leerlo. Y la reacción perióstica sí es interesante porque es característico. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de capas de cebolla, triángulo de Codman, tenemos que pensar en sarcoma de Ewing. Y bueno, en sol naciente o rayos de sol, osteosarcoma. Bueno, la unilamelar va a ser como que está invadiendo un poquito nomás las partes blandas. Lo pongo acá, no parece un callo y el borde se engrosa. O sea, el borde de la cortical. Pero no hay una expansión. De ahí tenemos en capas de cebolla, son varias líneas perpendiculares al hueso. Perpendiculares así, ¿no? Entonces, como paralelo. Esto es característico del sarcoma de Ewing. Sol naciente de rayos de sol es característico del osteosarcoma. Se ve claro, ¿no? Acá, que es así, como rayitos saliendo del hueso. Esos son transversales ahora, ¿no? Y bueno, el triángulo de Codman, que es básicamente muy similar a los rayos de sol, pero en disposición triangular. No importa que no lo distingan, porque les van a poner triángulo de Codman. Es característico del sarcoma de Ewing. Básicamente, miren como que las líneas, si están perpendiculares o transversales. Esto es interesante que lo lean. Lo preguntan más en pasitos. En exámenes no me acuerdo que lo hayan preguntado, pero sí la doctora recomienda como aprendérselo los más resaltantes por cada grupo etario. Menores de 30 años, osteosarcoma, sarcoma de Ewing. De 30 a 40 años tenemos el fibrosarcoma. Y mayores de 40 años tenemos el mieloma y el condrosarcoma. Ahí ya también podemos pensar en metástasis. Esas son como que los principales. Ahora, tumores óseos. Tenemos el quiste óseo simple, que son radiolentes geográficas
bien delimitadas con zona de transición estrecha. Entonces, si es un quiste óseo simple, generalmente es benigno, entonces va a estar bien delimitado, va a tener las características de una lesión benigna. Entonces, hablamos de un crecimiento lento, el margen o la zona de transición estrecha y bien definido. Margen escleroso es básicamente que el bordecito está como más blanquito, ¿no? Esclerosis, piénsenlo como algo plástico, algo que hace como que haya más hueso, por así decirlo. Y no hay una reacción peróstica por obvias razones, ¿no? Porque reacción peróstica ya estamos hablando de malignidad y esto es algo benigno. Puede expandir el hueso con adelgazamiento del endostio. Si hay una fractura se puede ver un fragmento óseo caído, que es el signo del fragmento caído acá. O sea, vemos que era como una bola negra, o sea, una radiolucidez en el hueso y hay ¿cómo se llama? Como que se ha fracturado y se ha caído y está volando. O sea, no hay mucho que explicar ahí porque sí se ve claramente, ¿no? Quiste óseo simple. Luego el osteoma ostioide, que, bueno, generalmente es en el cuello femoral, o sea, fémur. Mucho de acá tiene que ver con el fémur, con el coxis, con la pelvis y el fémur. Presenta un dolor progresivo nocturno y que mejora con los años o el ácido acetilsalicílico. Corticales. Son corticales, nidus central vascularizado con esclerosis circundante, menor a 2 centímetros. Hay una reacción perióstica sólida. O sea que es la cortita, ¿no? La de acá. Unilamelar, que parece un callito. Y la tomografía va a ser el gold standard. Esta es, por ejemplo, una tomografía por cómo se ven las partes blandas. Defecto fibroso cortical. Esta es una anomalía del desarrollo que no requiere tratamiento salvo fractura, generalmente ubicados en la metáfisis femoral y tibial. Lesión lítica, o sea, que destruye bien definida, de menos de 2.5 centímetros. Si es algo de más de 2.5 centímetros, ya hablamos de un fibroma no osificante. Y bueno, también fémur y tibia. O sea, frecuente en fémur, ¿no? Osteocondroma. Es una exocitosis ósea de la parte medular, sale de la cortical. Generalmente metafisiaria, es esto de acá, ¿no? En hombres, y raramente se transforma en un condrosarcoma, que era uno de los cánceres malignos que veíamos. Y si hay múltiples de estos osteocondromas, es una exocitosis hereditaria múltiple. De ahí tenemos faltan dos. Osteosarcoma, tumores malignos osteoblásticos, se presentan generalmente en pacientes jóvenes con dolor e hinchazón, invaden la metáfisis central de huesos largos, generalmente el fémur, como siempre, tibia y húmero, tienen una zona de transición amplia. Cuando hablamos de zona de transición amplia, sin leer el nombre ya pensamos en lo que es algo maligno. Compromiso de partes blandas, porque, bueno, la reacción perióstica. Ay, no, bueno, Isa, les iba a preguntar cuál es la que ven acá, pero sí, es rayos de sol, porque las líneas están así, ¿no? Están haciendo así, transversales al hueso. Luego tenemos el condrosarcoma, son masas grandes de más de 4 centímetros de diámetro, generalmente más de 10. Se van a observar como una lesión lítica con presencia de calcificaciones, fenestrionía de endosio y un patrón apolillado penetrante. O sea, van a ver como mini bolitas blanquitas, perdón, negritas, o sea que va a haber menos osificación en esas zonas. Y bueno, una calcificación de la matriz y una ruptura de la cortical. O sea, no se queda dentro del hueso, sino se expande a las partes blandas. Ahora sí vemos lo que son fracturas. Este ya es el último tema. Es la pérdida de la continuidad en un hueso, cartílago o ambos. Generalmente una etiología traumática aguda, aunque pueden haber las fracturas de estrés. Pueden ser evaluadas en radiografía, tomografía, resonancia magnética, sobre todo para radiografías ocultas. Tenemos que acordarnos que son 4 veces 2. En una evaluación radiológica necesitamos 2 proyecciones, anterior-posterior o posterior-anterior y alguna más. O sea, como les dije, o sea, yo puedo tomar la foto desde acá, pero la fractura está acá, entonces no la veo. O lo mismo, la tomo desde acá, desde arriba,
pero no veo la parte lateral. Entonces no se va a ver en la foto, ¿no? En la radiografía. Necesito dos proyecciones transversales entre sí. De ahí dos articulaciones. Si mi fractura está acá, no puedo tomar solamente, si mi daño, si me he caído, lo que me he golpeado es esto, no puedo tomar solamente de acá hasta acá. Tiene que salir tanto mi codo como mi muñeca. Bueno, dos miembros. Esto, sobre todo, es en las rodillas. Se tiene que comparar lo normal y lo patológico. Esto, sobre todo, en rodillas. Y bueno, dos exploraciones sucesivas con intervalo de días en caso de dudas, o sea, y persistencia de la clínica. O sea, si yo tomo una primera placa y no veo una fractura, sin embargo, pasan días y persiste la clínica, se tiene que haber una segunda toma de las radiografías. Signos de fractura, directos e indirectos. Tenemos los directos, la interrupción de la cortical, o sea, como que de la capita del hueso hay una interrupción, ¿no? O sea, no es continuo, como debería ser continua. Líneas radiolúcidas, o sea, que se vea en el hueso algo negro, o sea, es una fractura, porque el hueso debería ser completamente blanco. Rectas o muy angulares. Bordes sin esclerosis, o sea, los bordes suelen estar un poquito más blancos del usual que el resto del hueso, porque son como que las líneas, ¿no? Y estos no se ven sin esclerosis, se ven sin esclerosis, o sea, se ven un poquito más claros, puede ser por la fractura, ¿no? Sobre todo por el ángulo, y un desplazamiento de fragmentos óseos, o sea, que se parten en tres y uno se va como que para la parte blanda. Y los indirectos es el aumento de partes blandas, o sea, la hinchazón. Derrame articular, desplazamiento de formación de cojinetes y una reacción perióstica. Clasificación. Epífisis son las puntitas del hueso, metáfisis es como el cuellito y la diáfisis es como que la parte central. Entonces, la ubicación acá si hablamos solamente anatómica, qué hueso y qué parte del hueso está fracturado, la parte epificiaria, metaficiaria o diaficiaria. Y acá tenemos la diaficiaria proximal, medial o distal, ¿no? Con respecto a la inserción del hueso. Entonces, si estamos hablando del húmero, imaginemos que el epicentro es mi húmero, imaginemos que esta es la articulación del hombro y esta es la del codo. La diáfisis proximal, medial o distal, ¿no? Lo que se aleja más de la articulación de inserción. Patrón de interrupción de la continuidad. Dirección y tipo. Tenemos las fracturas completas, las que involucran ambas corticales. O sea, este lado y este lado, o este lado y este lado. O sea, hay una separación. O sea, en sí hay dos huesos acá, ¿no? O sea, por así decirlo, si contamos, se separan, ¿no? Puede ser transversa, tal cual, oblicua, como que un poquito chuequita, en espiral, que esta es bien notoria en la placa. En el pretest les puse una en espiral, ¿no? Y longitudinal, o sea, a lo largo del hueso. Las incompletas es solo una cortical, o sea, es como si este fuera todo mi hueso, imaginemos que es un hueso, que se me rompa solamente esta partecita, ¿no? De donde enganchas, pero esto sigue intacto, algo así, o sea, solo una parte, pero sigue habiendo solo un hueso. En tallo verde, generalmente, bueno, es la fractura de niños, se ve como un zigzag. Esta es, no sé si se ve bien, pero si se dan cuenta, esto sigue continuo. Pero acá está abierto. Tenemos una línea radiolúcida, que era una de las características o los signos directos. Todo el uso de rodete, que es el hueso que se imagina en sí mismo, es como que, imaginen lo que es como que por mucho peso, ¿no? Imagino que yo estoy así y me cae algo así encima, como que la cabecita, o bueno, la epífisis del hueso, como que cubre la diáfisis, algo así. Y la vemos aquí. A ver, voy a tratar, después de que termine la grabación, le hacemos un día para verla mejor. Y bueno, incurvación. No sé si ven acá que el hueso no está recto, sino está incurvado hacia arriba. El hueso deja de ser recto por presión. Luego tenemos la clasificación, relación de los fragmentos. El fragmento proximal es la posición normal, se evalúa la posición del distal. Entonces, acá tenemos
la articulación principal, esta es la parte proximal, esta es la parte distal. Entonces, este es el hueso 1, este es hueso 2. Entonces, si el hueso 2 está hacia el medio del cuerpo, es una medial. Si el hueso 2 estuviese por acá, sería lateral, ¿no? Desplazamiento lateral. Esta es la rodilla, este es el fémur, ¿no? No, ¿qué estoy hablando? Este es el pie. La rodilla está acá. Este es peroné y este es tibia. Entonces, si este es el proximal, el distal es este. ¿Cuál está más lateral? El distal, ¿no? Entonces, una fractura lateral. En cambio, esta es una fractura medial. Desplazamiento, lateral o medial, angulación, rotación, acabalgamiento, y las avulsivas, que el segmento está separado del hueso original. El acabalgamiento, acá está la foto. Tenemos el acabalgamiento, es básicamente que se superpone. Imaginemos que mi hueso era todo esto, ¿no? El acabalgamiento es que como que se sube y queda no así, simplemente rota, sino así. También puede pasar que se gira, una rotación externa o interna. Y una separación, o sea, como si lo hubiesen jalado. No creo que exista tanta fuerza como para que pase algo así, o no sé cómo podría pasar un accidente así, pero si este es mi hueso, que se separa. Es lo opuesto al acabalgamiento, ¿no? Luego tenemos por número de fragmentos. Fracturas simples vamos a tener 2 huesos, o sea, hueso 1, hueso 2. En cambio, las de conminuta tenemos más de 2. La segmentaria es sinónimo en sí de conminuta, es como que, pero no hay un orden de las partes, o sea, simplemente es como que tengo más partes y ya. En cambio, cuando hablamos de ala de mariposa, es esta, ¿no? O sea, no sé si se ve mucho el ala de mariposa, yo le diría triangular más que otra cosa, ¿no? Pero acá se ve que tenemos hueso 1, hueso 2, hueso 3, y tiene una forma triangular. El segmento medial tiene una configuración triangular, o sea, tiene que ser el segmento del medio, ¿no? El compromiso articular, esta parte es bastante obvia, pero acá vemos 2 fracturas similares, ¿no? Acá vemos una línea y acá vemos la otra línea. La articulación, esta no toca la articulación extraarticular porque no toca la articulación, y esta es intraarticular porque sí toca la articulación, tal cual. Y bueno, la afectación de las partes blandas, cerrada o simple, abierta o expuesta. O sea, es que quiere decir que me he caído tan feo que se me ve el hueso. Eso es una fractura expuesta. Etiología. Esta es la parte de las fracturas de estrés. Traumáticas o habituales, o sea, me caigo y me rompo un hueso. Patológicas, hay un debilitamiento focal del hueso por una neoplasia o un quiste óseo. Como se acuerdan del signo del fragmento caído, ya pues eso suele darse en el fémur, todo lo óseo se da en el fémur, subtocantérico, la cabeza humeral, la unión metafisiaria y cuerpo vertebral. Y las de estrés es tras periodos prolongados de actividades habituales, de actividades no habituales, generalmente son en la tibia, es la única que no se da en el fémur, la tibia. El dolor, hay un dolor en la actividad, ya sea por una insuficiencia o una fatiga o sobrecarga. O sea, una persona que nunca hace algo, comienza a hacer algo. O sea, no sé, escalar, por ejemplo. Yo nunca he escalado. Bueno, sí he escalado, pero, o sea, cuando era chiquita, ¿no? O sea, si yo me pongo a escalar, y como que la fuerza, me puedo fracturar algo, porque soy insuficiente para escalar, porque yo no escalo, ¿no? En cambio, un atleta, por una fatiga o una sobrecarga, se puede fracturar también, ¿no? Son las dos, pero esas son la diferencia de las etiologías. Y bueno, la resonancia va a ser mejor que la radiografía, porque muchas veces en la radiografía las fracturas de estrés no se ven. Entonces, gold standard, resonancia, que es lo que les mencioné al inicio. Y bueno, la luxación, que es básicamente bastante obvia. Luxación es la pérdida completa de ambas superficies articulares. Entonces, o sea, 2 articulaciones se tocan así. Una luxación es completa. Y una subluxación es que queda como que a la mitad. No se pierde completamente el contacto con las superficies articulares. Se sale como una parte, ¿no? Pero acá vemos que sigue en contacto. Yo acá debería estar acá y la punta está acá.
Entonces ya perdió contacto completamente, ¿no? Esa es la diferencia entre luxación y subluxación. No sé si tienen dudas, preguntas. Es una grabación.